El reino de la muerte. Mi muerte hizo el gesto de entregarme el hueso de mando y el anillo. Mi reacción al tomar aquellos huesos de poder fue intentar despertarme. El miedo, ese miedo frío, paralizante, que me dejaba el cuerpo rígido como una piedra, me llevó a hacer lo mismo que uno hace cuando en un sueño se asusta, o sea, despertarme. Pero los pies, los tenía clavados en el suelo. La muerte controla los pies del hombre, y justamente esa parte es la única que los arcontes no pueden controlar. Irónicamente hemos conservado esa pequeña parte de vida gracias a la muerte. Ya sabéis, arcontes, ¿quién acabará con vosotros? La muerte. Muy despacio mi muerte me entregó con cuidado el anillo y aquel fémur, para no asustarme, para que aguantara aquel frío paralizante. Los tuve en mi mano, quise ver aquellos cetros de poder y entonces fue que caí en cuenta de que mis propias manos eran huesos. No tenía mis manos, yo era un esqueleto. Me horroricé. Aquello era demasiado. Quería despertarme y mis pies estaban clavados inamovibles. Mi muerte no me dejaba despertar. Hubo frases entre el que hablaba dentro de mí y mi muerte, para dejarme o no despertar. Me sentía frío, debido al miedo agarrotado, pero un cabreo, una furia, un calor recorrió mi cuerpo y conseguí hablar. Sentía que estaba demasiado cerca de morirme. Los dos dependéis de mí, les dije. Entonces me desperté. Me arrinconé en una esquina de la cama. Tenía el cuerpo frío, pero lo peor era el miedo, aquella sensación de muerte. En un instante se acaban todos los planes. Nada importa. Si me voy a morir, ¿qué más da cualquier plan que haya tenido? Juré que no iba a dormir más. En aquel momento tenía la seguridad de que iba a cumplir aquella promesa. Estuve toda la noche despierto, sin moverme de mi cama, sentado apoyándome en una esquina de la pared. En la mañana me levanté y tomándome un café intenté aparentar normalidad, pero pronto algunos alumnos mencionaron mi deplorable estado. Cumplí mi trabajo y finalmente llegó la temida hora de irme a la cama. Pensé en varias cosas para distraerme, televisión o un videojuego. Un Atari que en aquella época estaba de moda, pero la verdad, nada ni nadie podrá sacarme de la mente a mi muerte. Decidí pasar la noche sin dormir, preparándome una cafetera entera de café súper cargado. Me senté en una silla mecedora y quedé con la vista perdida hacia una ventana viendo los coches pasar o las personas caminar, cosas que me relajaban. Sin darme cuenta, estaba otra vez allí, en el mundo de los esqueletos. Mi muerte enfrente de mí era la única fuente de una muy tenue luz. Inmediatamente pensé en mis manos y mis pies. Me aseguré de dirigir mi mirada al frente, para no verlas. Saber que soy un esqueleto es terrible. Me di cuenta que no podía cerrar mis ojos. Los esqueletos no podemos hacerlo. Muy lentamente entregué los huesos de poder, el anillo de hueso y aquel fémur, a mi muerte. La muerte no habla, piensa intensamente y mi muerte pensó. Empieza tu camino. Solo puedes caminar por tu camino. Nadie puede caminar por el camino de otro. Con el fémur que tenía en su mano derecha, mi muerte señaló mi camino. Tendría poco más o menos el ancho de mis hombros, y entendí que mi camino no era otra cosa que el polvo de hueso de la inmensa cantidad de esqueletos de mis vidas pasadas. En otras palabras, todos tenemos un camino por el cual andar, camino que siempre recorreremos una y otra vez, y el polvo de nuestros huesos
lo irá recubriendo cada 12 vidas. Mi camino era largo. Lo distinguía perfectamente entre aquella inmensidad de cenizas y huesos desgastándose. Mi muerte volvió a pensar: si pisas por tu camino, sin salirte, llegarás a tu objetivo. Si pisas en el camino de otro, éste tiene derecho de controlarte y dependerás de él y te quedarás por todo un ciclo de 12 vidas bajo su dominio. Con el fémur señaló a un lado de mi camino, a un lugar que ya no me pertenecía. Con mucho cuidado miré hacia él, pensando que podía ser víctima de cruzarme con las cuencas de los ojos de alguna calavera, y vi 2 pies, cada uno con el hueco de un clavo. Aquellos 2 pies no me daban miedo, no me producían la ansiedad de los demás esqueletos, y al mirar sus 2 huecos me vinieron las imágenes de lo que las habían producido. En el inframundo, las heridas hablan y son los testigos que quedan para cuando sea el juicio. Pero rechacé aquellos pensamientos, no quise saber y cómo se habían producido aquellas heridas en aquellos huesos. Los cientos de esqueletos que se deshacían cerca de mi camino, al estar cerca, se excitaban, aumentaban la intensidad de sus pensamientos, aunque no se movían, permanecían inmóviles. Todos podían saber y conocer mis pensamientos, pero no solo los normales, sino esos pensamientos profundos que uno esconde, y los utilizaban para que yo les respondiera a sus crudas verdades, con la esperanza de que me moviera hacia donde ellos estaban para replicarles y me saliese de mi camino. Si pisaba otro camino o tan solo miraba las cuencas de los ojos de alguna calavera, dominarían mis pensamientos y los utilizarían para mantenerme allí por todo un ciclo de 12 vidas. Mi muerte comenzó a caminar delante de mí y yo le seguí, pero extrañamente caminaba como un hombre, avanzando un pie primero y después el otro. Hasta ahora sus pies permanecían juntos y apuntando con los dedos hacia el suelo, y se desplazaba sin moverlos. Fijé mi vista en el camino, a un par de metros de mi muerte, y me propuse no quitarla de allí de ninguna manera. Yo caminaba y repetía mentalmente un sonido que solo en aquel mundo podía saber lo que significaba. Esto expresaba algo así como: he terminado este último ciclo de los 9 ciclos de la era, y ya he terminado con todo. Repetía una y otra vez aquel sonido, intentando evitar el inmenso clamor de los esqueletos estáticos que pretendían hacerme salir de mi camino. Recordé que estaba en uno de los 3 mundos del inframundo: el mundo de los esqueletos, el mundo de los fantasmas y el mundo de las sombras. El inframundo está gobernado hoy en día por el señor y la señora de la vida y de la muerte, que lo rigen con mano de hierro, con reglas severas, inflexibles. Pero a diferencia de los que gobiernan el cielo, fueron los primeros en seguir y cumplir sus propias reglas. Aquellos pensamientos sobre mis señores hicieron que me olvidara del clamor de todas las calaveras intentando hacerme salir de mi camino. El camino duró bastante tiempo. Me di cuenta que de vez en cuando ese sendero hacía pequeñas curvas hacia la izquierda, pero generalmente se mantenía bastante recto hacia adelante. Vi como mi muerte delante de mí se detuvo y noté que delante de ella había un esqueleto, justo en el medio de mi camino. Dentro de lo que cabe, estaba bastante bien conservado, entero, aunque mostraba un hueco en el pecho. Mi muerte, sin hablar, me dijo: este es el esqueleto masculino de una de tus vidas anteriores. Ten cuidado, los muertos odian a los vivos, y aunque este es un esqueleto tuyo, puede que tenga algún rencor. La mayoría de los muertos odian a sus propios espíritus, porque solo se preocupan de los cuerpos mientras están vivos, pero después de la muerte se olvidan de ellos. Bajé mi vista y la puse en el centro de mi camino, por precaución, pero la verdad no sentía que aquel esqueleto me guardara rencor. Al contrario, me parecía que tenía agradecimiento hacia mí.
Entonces vi como en mi muerte extendió el fémur, le tocó la cabeza al esqueleto tirado en el camino y éste comenzó a moverse, se levantó y se colocó frente a mí. Entonces introdujo el anillo en mi dedo índice y me enseñó a cómo colocar este dedo en la cuenca del esqueleto. Nada más tuve mi dedo dentro, aparecí en un lugar diferente, muy humano, aunque fue evidente que era otra época, y pude verme tal como soy yo. Tuve suerte porque me había acostado con un pantalón de karate negro y mi torso desnudo, y exactamente eso era lo que llevaba puesto. Tal como me había acostado, aparecí en aquel lugar. Con ansiedad revisé mi situación. Estaba descalzo y caminaba por un lugar rural. Sentía el frío del suelo. Veía normalmente todo aquel sitio, pero no escuchaba absolutamente nada. Vi una bandada de pájaros muy cerca de mí y no escuché nada de todo su alboroto. Sentí frío en mi torso, que estaba totalmente desnudo. Fijé mi vista en una especie de castillo cercano que tenía una torre muy alta y circular, bastante simple en su estructura, sin adornos ni florituras. Vi como de una ventana asomaba un hombre, que se subió al marco de esta y, ayudado por otro, descendió por la pared, colgando de una lanza hasta el suelo, que estaría a poco más de 3 metros. Este hombre se quedó debajo de la ventana y ayudó a otro hombre que también se descolgó de la ventana bajando por aquel palo largo. En poco tiempo, un grupo bastante numeroso se juntaba debajo de la ventana, ayudando a hombres, mujeres y algún que otro adolescente a salir de aquel castillo. Me fijé en que uno de los que estaban abajo sacó de entre de sus partes un gorrito de esos que usan los judíos y se lo colocó. Eso provocó que otro, al parecer, no le gustó la idea y quiso obligarlo a que se la quitara, cosa que llevó a una pequeña discusión en la que intervinieron varios de ellos. O sea, aquellos eran un grupo de judíos escapando de un castillo alemán en la época del Tercer Reich. Aquella escena se desvaneció y aparecí en un despacho que parecía ser de un joven oficial alemán. Una mesa, al parecer muy pesada, de madera muy gruesa, estanterías con libros muy toscos, cortinas muy gruesas, una simple bombilla iluminando todo, una silla de madera detrás de la mesa, un teléfono, a mi parecer demasiado grande, y artículos típicos de una oficina. El joven capitán alemán, desesperado, muy nervioso, apresurado, recogía papeles de uno y el otro lado de la mesa y de pequeñas divisiones en las estanterías de la pared y los metía en una cartera de cuero muy grande, que tenía una correa para colgarla del hombro también bastante larga. Le miré la cara y se me aguaron los ojos. Me reconocí inmediatamente en aquel joven oficial. Siempre había pensado que en todas mis vidas pasadas me parecería, o por lo menos tendría rasgos comunes, pero en realidad era que no teníamos ninguna semejanza. El sentimiento al verme en una vida anterior fue muy intenso y mi corazón gritó por justicia. Yo veía todo lo que hacía aquel hombre, pero no escuchaba nada, y era muy rara la sensación de que él actuaba sin tenerme en cuenta, o sea, que no me podía ver. Aquel hombre salió corriendo de aquella habitación y aquella escena se desvaneció. La siguiente escena fue muy corta. El joven oficial, de noche, con su uniforme puesto, escapaba escondiéndose entre los vagones de una estación de tren mientras soldados alemanes lo buscaban. En la siguiente escena, el joven oficial conducía un coche negro por una carretera de tierra y piedra compactada, que hacía vibrar no solo el coche, sino a los que íbamos adentro como en una batidora. Se notaba la ansiedad y las prisas del oficial alemán. Estaba escapando, aunque nadie al parecer iba detrás de nosotros. Yo iba en el coche justo detrás de él, algo más en el centro del asiento de atrás, con mi torso desnudo y mis pies descalzos. En una curva muy pronunciada de aquella carretera, en la que la parte izquierda se elevaba por unos 3 metros, nos encontramos con un camión lleno de soldados alemanes que retrocedía, supuestamente para cambiar la dirección
Afuera del camión un sargento hacía señas al conductor para indicar hasta dónde retroceder. El oficial, haciendo uso de su autoridad, gritando al mismo tiempo que golpeaba la puerta de su lado por la parte de afuera, ordenó dejarlo pasar inmediatamente. El sargento no dio una respuesta, ni se apresuró en absoluto. Simplemente miró a una caseta que estaba situada en la parte izquierda de la carretera, a unos 3 metros de altura, desde donde se oyó un disparo. Sentí como la bala de fusil atravesó el cristal, el pecho del oficial y atravesó mi estómago. Sentí que también había atravesado el asiento del coche. La impresión de recibir un disparo me despertó. Sentado en mi cama, con los latidos de mi corazón a toda velocidad, intenté calmarme, ya que la situación fue tan real que pensé que el tiro me había atravesado. Recopilé todo lo que había pasado. El joven oficial alemán había avisado a un grupo de judíos que en esa tarde iban a venir a buscarlo para ser trasladados a un campo de concentración. Les dejó las llaves de algunas celdas y también una ventana abierta. Los judíos se fugaron, pero los superiores se dieron cuenta que habían sido ayudados desde adentro y el oficial escapó, y en aquella curva de la carretera le hicieron aquella emboscada. También me di cuenta que mi muerte no me obligó a quedarme en el lugar, al menos empezaba a respetar mi condición de humano. Esta vez, a pesar del miedo que me producía ir al mundo de los esqueletos, acepté volver a dormirme. Nada más cabeceé, vi otra escena, que sería la última. 2 tipos, vestidos de civil, con gabardinas largas, acomodaban el cuerpo del oficial muerto, en la silla de su propio despacho. Lo acomodaban con los brazos y cabezas sobre la mesa. Uno de ellos tomó la pistola reglamentaria del oficial, una Luger, y le disparó lateralmente en el cráneo. Entonces, acomodaron la cabeza apoyándola sobre la madera y ésta quedó ni frontal ni lateralmente. Era evidente que estaban simulando el suicidio de aquel oficial. Sus caras me quedaron grabadas muy intensamente, tanto que puedo recordar hasta una verruga con un pelo de uno de ellos y muchos detalles más. Además, también vi la cara del militar que dio la orden de aquella ejecución. He abierto este canal para enseñarte cómo se llega al portal donde se despierta el Kundalini, para que sepas cómo desarrollar la energía interna, cómo se cambian los sueños oscuros, en plenamente conscientes, cómo salir de la prisión. Desde aquí, podrás aprender el antiguo camino del guerrero, o el camino de la sabiduría, o el camino intermedio. No he aprendido esto leyendo libros, ni viendo videos, sino utilizando mi propio cuerpo, donde están todos los secretos ocultos. Lo que enseño en este canal no lo encontrarás en ningún lado, porque todo este conocimiento ha sido escondido.